compré el ticket de avión, me fui, les busqué en Los Ángeles y llegué a la puerta del laboratorio a tocarles. O sea, tú fuiste y dijiste suerte o muerte. Suerte, Porque nadie te dijo que te voy a recibir. No, es que no quedaba de otra. Y en pandemia. En plena pandemia. Claro que si me preguntan al día de hoy, bueno, si es que valió el esfuerzo, en mi caso ha valido el esfuerzo y quizás sí lo repetiría. Ha sido durísimo sacar permisos, tener todos los equipos, que te avale una institución, que te avale otra institución, que seas legal. Ahí es cuando mi mamá hace 8 o 9 años sufre este accidente. A sus 72 años se cayó, se rompió las 7 costillas, se perforó el pulmón, pasó 3 meses internada en el extranjero. 6 meses que mi mamá nos decía, me quiero morir, déjenme en paz, por favor, que ya llegó la hora. Firmamos este acuerdo, esta inversión, era una inversión por cerca de $34.5 millones. El haber desarrollado el proyecto nos cambió la mente, o sea, y de esa manera seguimos pensando, o sea, ya una vez que tu cerebro se abre, ya no vuelve a ser pequeño, ya no vuelve a lo mínimo. Edu, bienvenido. Cuéntanos, por favor, ¿quién es Eduardo Monge? Mi queridísimo Ney, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Eduardo Monge el día de hoy es un emprendedor empedernido que arrancó con un sueño llamado Hemp hace ya algunos años, aproximadamente unos 6, 7 años. Y afortunadamente el día de hoy se ha convertido en una realidad, es un modelo de negocio, digamos que relativamente exitoso, sustentable, en el cual le he metido alma, vida y corazón. Me encanta. Nos dedicamos de cabeza, todo mi equipo y mi persona a eso. Entonces, creo que eso es la persona corporativa, por decirlo de alguna manera. Eduardo Monge es padre. Tengo un hijo de 15 años espectacular. Mi hijo es mi motor de vida. Y hijo también. Gracias a Dios mis padres siguen vivos, padres mayores, pero ese es mi mundo. Muy bien, gracias. Y una de las razones que quería pedirte que hablemos el día de hoy es por tu experiencia en emprender, especialmente en Latinoamérica, en Ecuador, y tú tienes muchas conexiones también con el extranjero. ¿Puedes contarnos una historia o dos de cómo ha sido emprender en Latinoamérica? Yo creo que principalmente los ecuatorianos como tal nacimos para emprender. Creo que nos formamos día a día desde que nacemos, salvo quizás ciertas excepciones de personas que hayan nacido en cuna de oro, literal. Todo el resto vemos de una u otra manera muchas opciones y quizás a veces hasta necesidades en nuestra formación como seres humanos y nos convierte en personas que buscamos generar de una u otra manera ingresos extras, generar nuevos negocios, generar nuevas conexiones. Y eso ha permitido que el ecuatoriano sobreviva en distintos campos. El ecuatoriano es un sobreviviente. Sí, es verdad. Entonces, si es que logras sacarla aquí en el Ecuador, creo que estás apto para sacarla en muchas partes del mundo. Así empecé con este tema de hemp que te mencioné. Como un emprendimiento novedoso. Afortunadamente, creo que tuvimos la suerte de entrar en una industria completamente nueva. ¿Qué es? Que es la industria del cannabis. El cannabis, ok. Y esto permitió que muchas ideas se vayan desarrollando de una forma muy natural. El estar en industrias que ya están de una u otra forma también colapsadas o que están con muchísima gente involucrada, te limita. Primero te pone a pensar en qué tan competitivo eres, si puedes sacar un mejor producto o mejor servicio que los otros. Es decir, distrae tu mente hacia muchos otros aspectos que quizás en una industria nueva no. Y en una industria nueva te permite enfocarte 100% a ser creativo, a desarrollar cosas buenas. Obviamente no lo hace todo el mundo de esa forma, pero en nuestro caso, en mi caso fue así. Arranqué con capital propio, con una inversión muy pequeñita, un crédito bancario, después un apoyo de mi madre. Yo creo que menos de $50,000 entre ambas cosas. Al día de hoy tenemos una empresa que tiene una valoración de cerca de $1,5 millones. Y esto nos ha permitido ir abriendo mercado en el sector, en la industria del cannabis, pero en sectores cercanos, ¿no? En sectores que ya están bastante más involucrados como Colombia, Estados Unidos, Paraguay,
Argentina. Pero tú fuiste bastante estratégico desde el inicio, ¿no? Desde el inicio dijiste, no, todo el mundo se va a matar, yo voy a hacer el laboratorio. Tal cual. Y esa es una anécdota hermosa. O sea, ese fue cuando las cosas se tienen que dar, se dan. Ahí aplicó eso. Fue cuando justo estaba leyendo, bueno, en época de pandemia, el libro del arte de la guerra. Y bueno, hablaban de la época de la minería, del Gold Rush en Estados Unidos y hablaban de todo el mundo se lanzó a picar y buscar oro. Y quienes realmente hicieron dinero en esa época no eran los que buscaron oro. Bueno, quizás algunos que sí. Pero la gran mayoría que hicieron mucho dinero en esa época fueron quienes vendían los picos y las palas, quienes vendían las herramientas, quienes realmente estaban integrados en toda la cadena, ¿no? Entonces, me llegó en el momento justo ese mensaje, fue perfecto porque, claro, ya sabíamos que se iba a legalizar la industria del cannabis o del cáñamo aquí en el Ecuador y todo el mundo comenzaba a pensar, incluido mi persona, que quiero meterme, que quiero involucrarme. Y lo primero que se te viene a la mente era cultivar, desarrollar un proyecto de cultivo y pensar que la planta era fácil de mantener y demás. Entonces, dándole otra después, en esa misma época tuve la suerte de conversar con un gran profesor que tuve en la universidad, Pedrito Montero, el dueño de Montero. Un señor Que es una brillante, distribuidora, para los que nos están viendo de otros países, una distribuidora. gigante, multimillonaria de diferentes tipos de productos. Ahora, bueno, en un principio eran productos de cocina y de restaurantes y demás. Ok. Y ahora ya se ampliaron a cosmética y bueno, es realmente un señor brillante. Y en este punto, conversando con Pedrito, recibí otro mensaje que, bueno, la primera parte fue no te vayas a la primera cosa que se te viene y Pedrito dijo, tampoco a la segunda. ¿Por A qué? la tercera idea, esa es la winner, esa es la idea ganadora, esa es la idea a la que le tienes que apuntar todos los esfuerzos. Entonces, claro, la primera idea fue vincularme a la industria del cannabis, la segunda idea fue hacerlo a través del cultivo. Al pensar en el cultivo dije, pucha, yo no sé nada de agronomía, no tengo tierras, no somos una familia no somos terratenientes, pues. Y ahí vino la tercera idea, fue cómo me vinculo para que de una u otra manera los miembros y la gente que va a formar parte de esta industria tengan que pasar por mí, tengan que de una u otra manera que tenerme en su proceso. Y ahí es donde nace la idea de empezar como un laboratorio de análisis. Esa idea me encantó, la investigué, no había casi nada en toda Latinoamérica de laboratorios de análisis pues, de cannabis. Traje los primeros equipos, bueno, fue toda una cosa chistosísima, también tiene mucha historia. Todo lo que he venido viviendo tiene mucha historia. Y también lo que impresionante, porque nos conocemos algunas décadas ya. Algunas décadas. Creo que casi Casi tres. Casi tres. Pero tú no eres doctor tampoco, o sea, empezaste lo de laboratorio y fue desde cero. Yo lo veo, wow. Desde cero. Claro que si me preguntan al día de hoy, bueno, si es que valió el esfuerzo, en mi caso ha valido el esfuerzo y quizás sí lo repetiría. Pero, claro, me lancé de cabeza a un tema de laboratorio sin, como tú dices, sin una formación específica en esa área. Ha sido durísimo sacar permisos, tener todos los equipos, que te avale una institución, que te avale otra institución, que seas legal. Bueno, ha sido durísimo. ¿Puedes contarme esa historia de duro, durísimo? Tú estabas trayendo una inversión gigantesca al Ecuador, ¿cierto? Sí. Pero el Ecuador, por ser Ecuador. Eso fue también interesante. Bueno, comenzó Hemp, nace la idea del laboratorio, creamos un proyecto. Obviamente los equipos son sumamente costosos, entonces nosotros buscamos una incubadora local a la cual le presentamos el proyecto de Hemp. A esta incubadora le pedimos una inversión de aproximadamente $1.5 millones. Eso era lo que nosotros presupuestábamos. Les encanta el proyecto, les gusta mucho. ¿Cómo valoras, y justamente como para entender y aprender, digamos que alguien nos está viendo y quiere replicar esto en alguna forma en su industria, ¿cómo valoras esa primera inversión A? ¿Cómo la valoras? ¿Qué O sea, es lo que necesitas? ¿Cómo vas y dices, oye, esto vale $1,5 millones? No, en esa época no era una valoración, en esa época era una inversión. Lo que estábamos cotizando y contemplando eran los equipos necesarios para crecer como laboratorio. Entendido. Estos equipos puestos aquí tenían un costo aproximadamente de cerca de $1 millón. Necesitaba entre cromatógrafos, medidores de partículas, bueno, todos los equipos que hoy por hoy usamos en el laboratorio.
Pero en esa época no teníamos absolutamente nada, teníamos lo básico y sencillo. Entonces nosotros hicimos todo un plan, un proyecto de negocio, un plan de negocios donde estaba la inversión, el crecimiento de la industria. Nos basábamos mucho en estadísticas de los países vecinos que ya tenían esta experiencia. Entonces fue un plan de negocios súper sustentado, muy bien manejado, de tal forma que esta incubadora local se enamora del proyecto y nos dice, oigan, no lo dejemos tan pequeño. Y nos preguntan, ¿creen ustedes que lo pueden escalar un poco más? Nosotros, explícanos por qué, ¿a qué te refieres? Entonces nos dijeron que ellos tenían un fondo de inversión un poco más grande, proveniente de Europa, que se dedicaba a hacer estos financiamientos para proyectos que superen los 30 millones de dólares. Entonces que ellos veían un potencial muy grande en nuestro proyecto y que si es que podíamos escalarlo para pasárselos a los europeos y ver qué pasaba. Obviamente fue un halago para nosotros como Hemp y decidimos lanzarnos. De un lugar adecuado, momento adecuado, acelera. Hágale, tal cual. Entonces nos demoramos 1 año y medio más desarrollando el proyecto, haciéndolo realmente muy sustentable. Ya pasó de ser un laboratorio a ser una mini ciudad de investigación y desarrollo de cannabis en Latinoamérica. Esto se estaba planificando desarrollar en Tabacundo, por el sector, bueno, entre Ibarra, Tabacundo, Guayabamba, en un sector de estos que tenía las condiciones propicias para convertirse en un centro de investigación. Que por cierto, me parece que es un buen lugar también por plantación, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. ¿Puedes explicar por qué? Sí, el cáñamo, el cannabis en general se desarrolla muy bien en condiciones climatológicas cálidas, secas. Entonces esas son las condiciones óptimas para poder hacer procesos de investigación. Tú puedes plantar y cultivar en distintas zonas del país que no te van a brindar las mismas condiciones o no van a ser perfectas. Las perfectas las tenemos en estos sectores como los mencioné anteriormente. Que es donde justamente se hacen las rosas también, supongo, ¿no? Sí. Rosas y cannabis tienen las mismas necesidades. Parecidas. Parecidas, ok. Parecidas, pero sí. Sobre todo en Guayabamba, donde tienes un ambiente seco. La humedad, la planta del cannabis vive 2 etapas, la de crecimiento y la de floración. En la etapa de crecimiento, que son 2 meses más o menos, requiere mucha humedad, la lleva muy bien. Pero cuando empieza a florecer, es enemiga de la humedad. Entonces la humedad relativa del ambiente se convierte en un problema. Por eso es que se buscan lugares pues, que tengas condiciones climatológicas óptimas y que tu humedad relativa en el ambiente no sea tan alta. Entonces, el proyecto estaba destinado a ser ahí en este sector. Se los pasamos a los franceses, nos aprueban, les gusta. Bueno, tuvimos algunas idas y venidas, ajustes y demás. Al final de cuentas nos aprueban y nos dicen, listo, nos encanta su proyecto, señores, firmemos. Firmamos este acuerdo, esta inversión, era una inversión por cerca de 34,5 millones de dólares. El día que se firmó esto, te imaginarás, era una algarabía, era único, o sea, realmente muy, muy chévere. Esa debió haber sido, hasta el momento, de las inversiones más grandes del país. Sí. Y en cannabis, sin duda, la más alta. Totalmente, en cannabis era la más alta y en el país, pues, una de las más importantes. Entonces ya firmamos con ellos. Aquí nos acercamos al gobierno, en ese entonces Ministerio de Inversiones de Economía. Firmamos con ellos también todos los acuerdos comerciales porque nos daban ciertos beneficios fiscales por traer inversión extranjera. Entonces nos permitían hacer importación, por ejemplo, de maquinaria con aranceles cero, importación de ciertas materias primas. Bueno, nos daban algunos beneficios súper interesantes. Firmamos también con ellos, con el gobierno local. Esto salió en medios de comunicación, noticias, todo el mundo felicitándonos, nosotros felices, ya encantados. Dijimos, bueno, aquí se vienen las cosas serias. Siempre con un susto. Recibir dinero ajeno siempre va a ser un susto si es que... No vuelves a dormir bien. Sí, si es que financieramente no eres muy perfecto. Entonces sí, pues yo no soy muy perfecto en la parte financiera, trato de serlo, pero sí tenías este susto y esta emoción. El rato de los ratos comienza, para variar, nuestros altercados socioeconómicos, sociales, políticos, de todo lo que sucede normalmente en el Ecuador cada cierto tiempo. Y tuvimos la revuelta de los indígenas, si no me equivoco. Y cerquita a eso tuvimos todo este cambio de gobierno y bueno, tuvimos un montón de temas políticos fuertes que se tomaron alrededor de, si no me equivoco, unos 3 a 4 meses toda esta situación. Para dar un poco de contexto a los que están viendo recién, esa revuelta
llamada mayormente indígena, fue porque se quiso subir el precio Los combustibles. de los combustibles, que aquí son subsidiados, es un mal subsidio, se quiso hacer un mejor subsidio, pero una revuelta en la sociedad se dio la vuelta. Y llegaron a las periferias de la ciudad, a la ciudad, ¿no? Y a tomarse lo que pudieron a veces. Y claro, eso se vio mal internacionalmente. Claro, y ya no solamente fue una revuelta social del pueblo, sino que ya tenía mucho tema político por detrás, ya venían con otras intenciones y eso fue lo que quizás agravó la situación y se transmitió al extranjero y a todo el mundo la gravedad de la situación política y social que se vivía en el Ecuador. Obviamente nuestro riesgo país se disparó y bueno, entre todas Claro, estas... en los señores franceses dicen, Claro, qué los miedo. franceses nos dijeron, para todo esto, ya nosotros asustados cuando empezó todo esto, quisimos presionar un poco a los inversionistas y decirles, oigan, háganos el primer desembolso, necesitamos comenzar a trabajar. Y ellos nos toreaban, nos decían, mira, estamos esperando, esperemos que esto calme y no sé qué. Y bueno, se fueron dando largas hasta a tal punto que nunca se hizo ningún desembolso. Muy educadamente los franceses se disculparon y nos dijeron que no había tal cosa como la inversión. Específicamente por este tema. Específicamente por el tema del riesgo del país, que no se va a poder hacer ningún proyecto con estas condiciones, ¿no? Nos lo veíamos venir. Fue un golpe fuerte, pero también fue bueno porque el haber desarrollado el proyecto nos cambió la mente. O sea, normalmente cuando uno desarrolla un proyecto lo enfoca quizás en micro, ¿no? Y eso sí nos falta a los ecuatorianos. O sea, los ecuatorianos somos muy, como dijimos, emprendedores y lanzados y tratamos de salir y sobrevivir, pero nos falta ver la parte macro. Y el momento que nos dijeron a nosotros, oigan, ustedes pueden hacer algo macro, expandimos nuestros horizontes mentales, permitimos que se pongan a jugar nuestros jugos creativos en el organismo y desarrollamos un proyecto mucho más grande que contemplamos viable. Y de esa manera seguimos pensando. O sea, ya una vez que tu cerebro se abre, ya no vuelve a ser pequeño, ya no vuelve a lo mínimo. Y creo que de esa manera es como Hemp ha venido creciendo en esta época, en estos años, porque ya no lo vemos micro, ¿no? Ya lo vemos un poco más macro. No recibimos inversión de absolutamente nadie hasta el día de hoy, pero nuestra generación de recursos propia nos ha permitido ir creciendo un poquito más lento, obviamente, pero muy sostenidos. Excelente, qué gran historia. Y entonces pasa esto. ¿Cómo sigue creciendo Hemp luego de esto? Bueno, aquí viene la parte de justamente lo que te decía. Antes pensábamos ser un laboratorio de análisis. ¿Qué es un laboratorio de análisis en esta industria? Un laboratorio como el de sangre, donde un cultivador saca su planta, nos la trae al laboratorio, nosotros le hacemos el análisis, le entregamos el resultado y con ese resultado el cultivador mira si es que puede exportar o no su producto, si es que cumple los estándares de ciertos países. También en productos finales, tú te conviertes en un desarrollador de productos, traes el producto al laboratorio, hacemos las pruebas, te entregamos los resultados y con eso puedes sacar tu registro sanitario. Eso es básicamente un laboratorio. Después de esto, dejamos de lado un poquito el tema del laboratorio, las acreditaciones del laboratorio para brindar el servicio. Nos quedamos con todos los equipos. Yo invertí cada centavito que entraba a Hemp, lo íbamos ahorrando para comprar los equipos. Llegamos a un punto de comprar los equipos de análisis, los cromatógrafos de gases, cromatógrafos de HPLC, de líquidos, un montón de equipos. Y decidimos comenzar a crear productos propios. Y ahí es donde realmente crece Hemp. El tener esa ventaja competitiva de tener los equipos de análisis. Claro, un equipo de análisis te cuesta $70,000, $80,000, son costosos. Entonces, no todos los que están involucrados en la industria cuentan con un equipo de este tipo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un creador de productos? Crea su producto y manda a un laboratorio. El laboratorio se demora entre 7 y 15 días en devolverle el resultado. Le cuesta $200. O sea, realmente ralentiza el proceso salvajemente. Nosotros tenemos nuestros equipos de in-house. Entonces nos permitió crear productos en menos de una semana, tenerlos listos, inventarnos cosas. O sea, tienes una velocidad de innovación tremenda. Salvaje. ¿Y testeas esto? Es decir, creas un producto, lo pones ahí al frente un rato
Claro. Si se vende, si no, descartado siguiente. La maravilla de esto es que creamos productos en base a la necesidad. Bueno, cuando arranqué con este tema, tuve la suerte de poderme especializar en endocannabinología en Inglaterra. Después hice desarrollo de fórmulas magistrales en Los Ángeles. Creo que eso es lo que más me ha servido. ¿Qué es eso? Como carecía de esta base técnica, medicinal y química, busqué cómo Sí, igual capacitarme. aprender, ¿no? O sea, que tomes un título universitario leyendo un libro, igual aprendes. Igual aprendo. Ajá. Entonces busqué quién me podía brindar este conocimiento, quién me podía capacitar. Y también hay una historia detrás chistosísima. Llegué en pandemia a tocar la puerta de estos laboratorios. Cuenta, pero bueno, cuenta. después de estudiar endocannabinología, que es el proceso de saber utilizar los cannabinoides y los fitocannabinoides y los endocannabinoides en los mamíferos, vino la parte de comenzar a traer los equipos. Y ahí nos cae pandemia. Yo dije, me comuniqué con este laboratorio de Los Ángeles y les dije, oigan, quiero que me ayuden, que me vendan primero un equipo de cromatografía y segundo que me capaciten en el desarrollo de las fórmulas y cómo se hacen los análisis y todo. Y me dijeron, pana, lo sentimos mucho, pero estamos en pandemia. Estábamos en plena pandemia, o sea, crítico, que tenías que conseguir un ticket de avión con, creo que un mes de anticipación para poderte movilizar. Y me dijeron, no te podemos recibir, no te podemos vender, nosotros seguimos trabajando, pero estamos aislados. Y ahí, otro de las cosas que sucedió en mi vida, de que tiene que suceder porque tiene que suceder, me rayé y dije, no voy a perder la oportunidad, es el momento. Compré el ticket de avión, me fui, les busqué en Los Ángeles y llegué a la puerta del laboratorio a tocarles. Bien. Y ahí me abrió, ¿cómo se llamaba este señor? O sea, tú fuiste y dijiste suerte o muerte. Suerte o muerte. Porque nadie te dijo que te va a recibir. No, es que no quedaba de otra. Y en pandemia. En plena pandemia. O sea, A tal punto, de lejos te veían. a tal punto que el día que llegué, el primer día, claro, al segundo día ya les caía al laboratorio. El primer día que llegué, para mí era novedad. Llegué con el teléfono, ¿no es cierto?, al aeropuerto y de repente comienza, no sé si alguna vez te ha pasado que comienzan a sonar una alarma comunitaria en todos los celulares de Estados Unidos, de todo el mundo, de los que están ahí en ese estado, por cualquier situación. Usualmente secuestraron a una niña y suenan las alarmas y todo el mundo se comunica. Bueno, en ese día, el día que llegué, sonó una alarma de que se había esparcido el virus del COVID en ni sé qué centro comercial y que habían detectado que por favor se guarde todo el mundo en sus, en sus casas y sus cosas. Claro. Chistosísimo. Entonces nada, ahí llegué, al siguiente día ya se eliminó esa alerta, toqué la puerta, me abrió el dueño de la empresa y me dijo, ¿qué carajos haces aquí? Literalmente. Yo le dije, si no venía hoy, no venía nunca. O sea, perdóname, pero aquí estoy. Y yo creo que lo que le convenció fue, y te traje la plata para comprarte el equipo. Ya bien. Reuní de centavito en centavito todo el tiempo que venía trabajando. Venía reuniendo y fui llevando el dinero, mitad en efectivo, que tampoco era permitido llevarlo en efectivo, mitad en cuentas. O sea, fue todo un show. Y en este tema, o sea, tú esperabas comprar la máquina y que te dé cátedra, ¿no? Claro, exacto. Ya, ok. Ese era mi objetivo. Entonces el señor, pues, es ningún manera, un señor ya de unos 85 años, un brillante, o sea, me pareció una persona muy educada. Él y su empresa crean los equipos de análisis para todas las universidades, para diferentes cosas. Entonces hacen cromatógrafos para cannabis, cromatógrafos para sangre, para investigación, cientos de tipos. Increíble. Entonces son enciclopedias vivientes. Él y su socio, bueno, son un montón, pero los dos que me recibieron ahí, se rió, ¿no? Mark era el uno, si no me equivoco. El señor más joven. Y nada, entra. Y me tuvieron ahí un par de semanas de huésped incómodo. O sea, no vivía con ellos, pero vivía en el hotel y todos los días iba y me enseñaban con santa paciencia cómo hacer los análisis. No puedo creer. Oye, qué tenacidad, Edu. Qué buena historia. Fue hermoso. Y cómo hacer los estándares de análisis y cómo tienes que preparar. Bueno, toda una cátedra salvaje. Y eso es, volviendo al punto anterior, creo que es lo que marca la diferencia hoy por hoy entre hemp y todas las empresas de cannabis que tenemos alrededor, porque tenemos los equipos, tenemos el conocimiento, conocemos cuál es la potencia de cada uno de los elementos que tiene la planta, elementos adicionales naturales que usamos de nuestro oriente ecuatoriano.
Entonces fusionamos un montón de compuestos para que la fórmula final sea extremadamente funcional y que no sea el simple aceitito de CBD que se te consigue en cualquier parte. Y a raíz de eso comenzamos a crear y a crear y a crear. Y los productos comenzaron a tener mucho éxito, a todo el mundo le sirve. Tenemos un montón de testimonios de gente que nos agradece porque realmente se le cambió la vida de una u otra manera, o a él, o a ella, o a la abuelita, o a la tía, o a la... Entonces, y creo que es un buen momento para explicar cómo iniciaste en esto. Ah, claro. Y ahí es la historia que siempre cuento. Ahora ya la resumo. Yo de cannabis, al igual que probablemente tú, en la escuela lo único que nos enseñaban era que era el veneno más grande. La lechuga del diablo. En la casa también, pucha, ¿cómo te vas? Ni siquiera se te ocurra que el cannabis, la marihuana, es la peor droga del mundo. Bueno, entonces, como éramos deportistas y realmente drogas, yo creo que pertenecemos mucho a la generación del alcohol. Sí nos gustaba mucho el trago. Que es una droga fuerte también, sí. Entonces el cannabis ni por acá, cero, no me interesaba. Y ahí es cuando mi mamá hace 8 o 9 años sufre este accidente, se fue de vacaciones con los nietos. A sus 72 años se cayó, se rompió las 7 costillas, se perforó el pulmón, pasó 3 meses internada en el extranjero. Después traerla de vuelta al país, estuvo 3 meses más postrada en cama salvajemente pidiéndonos. Y obviamente todo este proceso con toda la medicina tradicional, los doctores tradicionales, morfina, su estado de ánimo cambió totalmente, el dolor era salvaje, la preocupación por pagar la cuenta del hospital era terrible, nos llegaban las cuentas todas las semanas. Bueno, fue una situación crítica familiarmente. ¿Cómo se cayó? En la tina de la ducha. Una caída de tina fue eso. Wow. Saliendo de la ducha, se resbala en la tina del hotel y cae de lado en el costado, y ahí es cuando sucede todo esto. O sea, fue encima más de un accidente muy de accidente. Yo creo que estaba esquiando, se cayó de un tercer piso. No, ya nos puede pasar a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Wow. Y dicen que los accidentes más graves son los que te suceden en el baño. Entonces ahí es cuando, ya te digo, 6 meses que mi mamá nos decía, me quiero morir, déjenme en paz, por favor, que ya llegó la hora. Y ya, chuta, según nosotros, en el momento más crítico, un pana que ya estaba trabajando, un amigo de mi hermano, que ya trabajaba en temas de cannabis desde hace muchos años y se había ido a Colombia, porque en Colombia ya se había adelantado el tema del cannabis. Él nos dijo, vean, escuchamos el caso de su mami, prueben, o sea, no pierden nada. Bueno, presta. Claro, él nos mandaba unos aceititos chiquititos y nos cobraba un ojo de la cara, pero bueno, le salvó la vida. ¿Qué aceitito le dieron? Era un aceite de CBD con THC. Era un aceite de cannabis muy, muy básico. Realmente no tenía mucha formulación detrás. Y eso le ganó la morfina. Le ganó la morfina. Pero más que el control de dolor, fue el funcionamiento integral del aceite. ¿Qué quiero decir? Le calmó muchísimo su ansiedad y su depresión, porque ella tenía este cargo emocional de que por su accidente, o sea, lo pensaba ella así, ¿no? Que por su accidente, la empresa, claro, nosotros teníamos una empresa constructora chiquita, familiar, y que teníamos que pagar la cuenta y que la empresa se iba a ir a la quiebra y que todos teníamos que estar, o sea, tenía este cargo emocional. Entonces, con el aceite le bajaron los decibeles, comenzó a ver las cosas de una manera más clara, más tranquila, le calmó el dolor. O sea, realmente fue un cambio salvaje, no te imaginas, fue realmente fuerte, fue un cambio muy, muy impresionante. Y del chiste, como siempre lo digo, pues a la primera semana después de consumir el aceite ya estaba de vuelta en la casa haciendo sus quehaceres. A las 2 semanas estuvo de vuelta en la oficina. Al mes era dealer, les vendía a las viejas del barrio, a las hermanas, a todo el mundo. O sea, se hizo el negocio. Qué buena historia. ¿Ya? Chistoso. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, esta vaina del cannabis no es tan malo como nos dijeron. O sea, ¿qué es esto? Hay algo tiene que haber. Y ahí comencé con la curiosidad un poquito, como ves ahora, ¿no? Creo que la universidad más grande del mundo al día de hoy se llama YouTube. Entonces comencé un poquito a ver videos, a informarme. Tienes que saber discernir porque tienes bueno y tienes malo, tienes informativo y tienes muy desinformativo también. Y ahí nació el bichito y ahí es cuando me vinculé. ¿Cómo se ve el negocio? Y gracias por esa historia. Qué buenas historias, man, me encantan. ¿Cómo se ve el negocio del cannabis más que en Ecuador, en Latinoamérica? Eso debe ser una competencia brutal. ¿Tú sabías eso antes de entrar? Sí. Por eso entraste a un laboratorio. Totalmente. Yo creo que
La industria del cannabis es demasiado amplia. Tú tienes no solamente la parte medicinal, sino que tienes también la parte industrial y tienes la parte recreativa. En el Ecuador está permitido la parte medicinal, está permitido la parte industrial y la parte recreativa en excesos, digamos, en niveles muy potentes, aún no está permitida, ¿sí? Esta industria es, como me decía un mentor que tuve allá en Estados Unidos, la parte medicinal mueve billones, miles de millones. La parte industrial mueve trillones. Es una industria que es novel, como lo dije antes. Es una industria que permite muchas oportunidades para quienes se vincularon o quienes nos vinculamos a tiempo, por decirlo de alguna forma, y seguirá brindando oportunidades a quienes se sigan vinculando. Creo que se resume en que hoy por hoy el ser humano conoce el funcionamiento de menos del 20% de la planta. La planta tiene más de 500 compuestos y cada uno ejerce una función distinta en nuestro organismo, hablándote exclusivamente de la parte medicinal. Y de esa totalidad de más de 500 compuestos conocemos el 20%, si es que tanto. Y en la parte industrial ni se diga, recién se está reutilizando el cáñamo que fue vetado en los años 60 por diferentes situaciones en Estados Unidos, de intereses económicos y bueno, cosas que ya conocemos. La parte industrial se está retomando fuertemente, te sirve para productos de construcción, para el desarrollo de bioplásticos, biocombustibles, todo. Solo imagínate, Ney, todo lo que conoces que se hace con petróleo al día de hoy, todo lo puedes hacer con cáñamo. Todo. Así de heavy. Todo. Es impresionante. Y más. Porque además el cáñamo industrial te provee de semillas que son consideradas un superfood. Ahora son riquísimas en omega 3, en omega 6, calcio, magnesio. Son un superalimento salvaje. He quedado loco con las últimas dos o tres entrevistas, ¿no, Javi? Que hemos hecho de cannabis, porque parece esta super planta que nadie conocía. Exacto. O sea el tema es que fue vetada en una época en la que la investigación recién se estaba abriendo. Entonces, durante todos estos años que hemos vivido varias revoluciones, sobre todo la revolución industrial, se la dejó de lado. Y su investigación y adquisición de información al respecto se estancó. Entonces, recién ahora, hace menos de 10 años, 15 años que se reaperturó esta investigación, es que estamos volviéndonos a conocer. Es que estamos interpretando y entendiendo cuáles son sus beneficios, cuáles son sus atributos. No sé, imagínate, años atrás, todo lo que conocíamos, las carabelas de Colón, las velas, las cuerdas y todo eso era en base de cáñamo. La ropa era en base de cáñamo. La Constitución de los Estados Unidos era en base de cáñamo. El primer billete de Estados Unidos era en base de cáñamo. O sea, sí se lo utilizaba muchísimo porque sus propiedades eran salvajes. Y después se lo cerró, se lo puso en stand-by y hasta ahora. Se le congeló hasta ahora. Exactamente. Y, oye, iniciar esta travesía, porque tu negocio está integrado verticalmente de muchas zonas, como yo lo veo. Tienes el laboratorio, tienes el desarrollo de productos, también tienes la comercialización. ¿Puedes contarme un poquito de eso? Porque son varias pelotas en el aire, ¿no? Yo lo veo a Hemp como una empresa que está integrada tanto vertical como horizontalmente en la industria, porque estamos prácticamente en todo lo que contempla la producción. Desde la semilla, nos involucramos, damos asesorías de cultivo, desarrollamos proyectos de cultivo. En esta parte a los cultivadores les ayudamos a comercializar su producción y nos quedamos con una parte de su producción para transformación. De esta transformación desarrollamos productos, estamos en la parte de desarrollo, estamos en la parte de análisis, estamos en la parte de comercialización local, comercialización internacional, estamos en la parte de capacitación. Nosotros brindamos un montón de capacitaciones tanto al mercado local y en este aspecto es súper importante porque damos capacitación inclusive a entidades regulatorias. Hemos dado capacitaciones al Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, antinarcóticos, Policía Nacional. Entonces, estamos en la parte de desarrollo de fórmulas magistrales, estamos en la parte de comercialización de productos propios, marca blanca, trabajamos con empresas grandes a quienes les desarrollamos productos para ellos. Entonces, creo que de todos los modelos de negocios que contempla el cannabis medicinal, estamos involucrados. Y hay veces que
Nosotros pensamos y decimos, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Totalmente cierto, pero en nuestro caso se han dado proyectos y productos y servicios y cosas que las hemos sabido manejar. Nunca nos han abrumado mucho, nunca nos ha sobrado tampoco. Entonces lo hemos, creo que, venido manejando durante estos años muy equitativamente, haciendo una bolita de nieve lenta, que nos permita ser sólidos en cada uno de los aspectos. Obviamente a algunos descuidas un poquito más, a otros les atiendes un poquito más, pero ha sido muy equitativa, muy bien distribuida. Y cuando entra alguien por tu puerta, Edu, ¿qué le dices? O sea, porque vienen con todo este bagaje de preconcepciones, ¿cierto? Alguien me habló de usted. Quiero dormir. ¿Algo así se escucha? Uf, no te imaginas. La gran mayoría de gente que nos visita, bueno, obviamente vienen por recomendación. Eso también fue un tema duro y positivo. ¿Por qué? En el Ecuador estaba prohibida la comunicación, la publicidad de la industria del cannabis. ¿Estaba o está? Estaba. En redes sociales sigue estando prohibida. Mucha gente infringe esta ley y la hace caso omiso y hace ciertas artimañas, digamos, para publicitar. Pero legalmente tú no puedes publicitar cannabis en redes sociales, ni CBD, ni cannabis recreativo. Y en el Ecuador estaba prohibido la publicidad tradicional, es decir, medios de comunicación tradicionales. ¿Qué te dejaban? Te dejaban solamente actividades y activaciones para darte a conocer. Creo que ahí, de una u otra forma, surge mi expertise, mi formación. Yo estudié publicidad, estudié marketing, negocios. Mis maestrías fueron en publicidad justamente y marketing. Entonces comencé a buscar esta oportunidad de darnos a conocer en eventos, auspiciando cosas y todo. Y sampleando ciertos productos, haciendo que la gente pruebe. Es dificilísimo. ¿Cómo sampleas medicina? O sea, es muy jodido. Pero se lo dábamos a las tías, a las abuelas, a las amigas de la mamá, bueno. Y de esa manera, claro, mi fortaleza ya en la parte canábica estaba muy seguro del desarrollo de mis fórmulas. Eran completamente diferentes a lo que existía en el mercado y existe hasta el día de hoy. Entonces estaba muy seguro de la calidad. Entonces de esa forma comenzaba a llegar la gente a la tienda y a decirnos, oye, me recomendó Juanita, pero chuta, no es adictivo, no me va a hacer daño. Entonces ahí comienzas a desmitificar y a romper un montón de estigmas. Hay temas súper importantes, súper claves. Hemos escuchado de la famosa creepy, de la famosa chola, de estas drogas, de esta marihuana, pues del narcotráfico, ¿sí? No he escuchado yo de eso. ¿Qué es? Esta es la marihuana que tú encuentras en la Plaza Foch, por ejemplo. Que te venden, en bolsitas y que te venden súper compacta y que tiene olores y no sé qué cosas. Bueno, para hacerte súper corto el cuento, la marihuana orgánica, el cannabis orgánico, es decir, bien cultivado, bien manejado, es espectacularmente beneficioso para la salud del ser humano. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que está diseñado para crear endocannabinoides, que son los que creamos dentro de nuestro organismo, recibir fitocannabinoides, que son los provenientes de la planta, y cannabinoides, que son los sintéticos, que de una u otra manera también se desarrollan en laboratorios. Partiendo de ahí, el cannabis es muy beneficioso. Como todo en la vida, con consumo responsable y de una manera correcta. La dosis de veneno. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedía? El cannabis del contrabando, la marihuana de contrabando, muchas veces era sujeta a hacerle paquetes chiquititos para poder traficar. Y el momento que hacían ese proceso, extruían, rompían las glándulas que contienen los cannabinoides y los terpenos y los compuestos más importantes. Entonces, al momento de romper estas glándulas que son microscópicas, la planta que ellos compactaban perdía sus propiedades. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que comenzar a reemplazar esas propiedades con distintos químicos. Ciertos ácidos, en realidad, que sumergían estos bloques o les rociaban estos bloques con estos ácidos para que simulen el efecto del THC o de la marihuana en el cerebro de las personas. Pero ya no estaba el cannabinoide adhiriéndose a tu receptor correcto. Se estaba adhiriendo a otro tipo de receptor, generando cierto tipo de dependencia y deteriorando tu performance neuronal, tu performance cognitivo. Entonces es de ahí de donde nace toda esta imagen que nosotros tuvimos de cuando nos hablaban de un marihuanero. Siempre teníamos la imagen del muchacho en la calle con medio dormido, vaguísimo, con la camiseta del equipo que no quiero mencionar. Hecho pedazos. Sí, me cachas. Siempre tuvimos esa imagen. Sí.
Y ahí vas a acabar tú. Claro. Exactamente. Entonces uno sale con miedo, no, ni fregando. ¿No? Exacto. Entonces... y era porque se le claro, metían ya no químicos. estabas metiéndote cannabinoides, te estabas metiendo ácidos químicos diferentes que estaban... Yo me río un montón ahorita que me cuentas porque acabo de caer en cuenta y yo he hablado con un par de personas que han probado alguna vez cannabis en la playa o en algún, así cuando tenían sus 20 años, salieron traumados de por vida. Claro. Yo no prefiero el, y yo me quedo pensando el alcohol es peor, pero mil es peor. 1000 veces. Y ahora estoy entendiendo por qué. Uh-huh. O sea, lo que pegaron habrá sido químicos de otra cosa, ¿no? Claro, y salvo cierto segmento de la población que hacía sus cultivos propios, hay mucha gente, y claro, todo esto yo lo he ido aprendiendo en el pasar del tiempo. Hay mucha gente que ha disfrutado mucho del cannabis y que se ha traído sus semillas de distintas partes del mundo y ha hecho sus plantitas en casa y demás, y lo conoce de memoria y lo disfruta y le va recontra bien en la vida. O sea, hay tantas variedades de cannabis para diferentes situaciones. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que es muy hiperactiva y la marihuana le viene muy bien porque se ralentiza, se tranquiliza, se pone bien. Hay cannabis para calmar el estrés, hay cannabis para ponerte más creativo. Es increíble, o sea, hay miles de variedades. Entonces la gente que lo conocía pues lo venía manejando muy bien, pero a la gran mayoría, a los que no sabían de cannabis y que simplemente recibían la experiencia, siempre hubo la curiosidad, siempre tuvimos el amigo curioso que quería hacerse los brownies o que quería fumar marihuana y que se iba a la Plaza Foch y que compraba al primer, ¿cómo les llamaban a estos magos? Dealers, brujos. Eso, a los brujos. Les compraban lo que les vendía. Yo me acuerdo clarito, eran unas bolsitas con una cosa amarilla aplastada, asquerosa, que era como desmembrabas el bloque que venía completamente compactado. Y eso, el efecto comparado con el del THC real es completamente diferente. Sí te generaba un efecto psicotrópico, sí te volaba, sí te ponía en una realidad distinta, pero nada que ver con lo que hace el cannabis. Nada que ver. Entonces, claro, de ahí vienen todos los traumas y viene un montón de gente que probó y que no le gustó y que se asustó y que no tuvo el correcto asesoramiento y acompañamiento, ¿no? Entonces estabas hablando del creepy por algo. ¿Por qué era? El creepy, creepy porque es lleno de químicos, que es la famosa droga, la famosa marihuana que estuvo muchísimos años en el país antes de que existan ya genéticas de buena calidad, digamos. Entonces eso es la razón por la cual la gente de nuestra generación, cuando éramos más muchachos, somos muchachos, pero más muchachos. Más muchachos. Pese a que el Javi nos diga viejos. Entonces, sí, fueron experiencias diferentes. Yo sí me acuerdo, tuvimos un compañero en común en el colegio que era muy curioso. Nunca falta ese tipo de personaje, ¿no? Nunca. Pero es como que, nunca. Es como que son ansiosos. No sé si es que es lo que tú has visto, ¿no? Son como que necesitan estar haciendo algo, moviéndose, probando algo, llamando la atención. Uno nace así, supongo, ¿no? Yo creo que naces, te haces, hay aspectos en la vida que te convierten. Okay. Siempre es el personaje que está así con... Yo tengo déficit de atención, entonces a mí me quedaría súper bien, pero yo no he llegado a ese nivel. Todos creo que tenemos un déficit de atención en distinto grado en esta época de la vida. Los estímulos que nos han generado, los distintos accesorios tecnológicos, los colores, la publicidad, el marketing, ha hecho que el cerebro del ser humano vaya evolucionando más rápido quizás de lo que debería. Y ni se diga lo que se viene ahora, pero... ¿Cómo ves tu industria en 10 años, en 5 años, en 3 años? Muy evolucionada. Yo creo que se tenía planificado adquirir este conocimiento del 80% que nos resta de la planta en los próximos 8 años. Y yo creo que se va a adquirir ese conocimiento en los próximos 3 a 5 años máximo. El momento que adquiramos este conocimiento total, integral de la planta, del funcionamiento, interacciones y demás, la industria va a vivir un super hábito en todo aspecto, porque vas a poder desarrollar muchos más productos, vas a poder aplicar en muchas más situaciones. Salvo que se encontrase algo negativo, que lo dudo mucho, yo creo que las aplicaciones van a diversificarse de a tal punto que ya el uso no se va a ver restringido solamente para pacientes, es decir, personas que sufren alguna condición médica, sino que también lo van a poder utilizar en niños y lo van a poder utilizar adultos, casi como un suplemento alimenticio. Entonces, la industria va a crecer salvajemente
Y también, bueno, como te dije, la parte industrial, en la parte de construcción y todo eso está despegando. Hay muy pocos países que lo están trabajando y va a ser gigantesco. Pero debe ser por costos de producción, ¿no? Sí, Básicamente. economía de escala. Los Economía de únicos que escala. están con producciones realmente grandes al día de hoy son los chinos, que tienen absolutamente todo controlado. Los franceses, que son los líderes europeos, y los paraguayos, que son los líderes latinoamericanos. Esos tres países son quienes dominan de una u otra manera el cultivo del cáñamo industrial, pero aún así, salvo China, siguen siendo proyectos no macro, sino que entre micro y medianos. Y todo debe ser por tecnología, ¿no? Con saltos de tecnología y crear productos cada vez más baratos. Entonces ahí se adoptará más, ¿no? Exactamente. Te das de cuenta que el cáñamo industrial para la industria de la construcción viene a reemplazar al ripio. Entonces, ¿qué es el ripio? Lo que nosotros vemos en la mitad del mundo, todas esas volquetas desgraciadas comiéndose las montañas y haciéndonos... Las piedritas que se ponen en el cemento, ¿no? Exactamente, ese es el ripio. Entonces, el cáñamo industrial, cultivas la planta, secas la planta, trituras la planta y esa fibra viene a reemplazar justamente al ripio. Y debe ser mucho más liviana. Mucho más liviano, es vivo, respira, te permite tener temperaturas óptimas dentro de las viviendas, te permite, no sé, no me acuerdo cómo es la palabra, pero no se quema, no se incendia. Entonces, la aplicación es salvaje y además es muy moldeable, pues ya como están haciendo los nuevos bloques de cemento en muchas partes del mundo, tipo bloque Lego. Ajá. Entonces ya están haciendo de cáñamo. Entonces coges ya casi el uso de cemento y otras cosas es medio nulo. Armas de estos bloques y armas a tu gusto y antojo las viviendas, las casas, las cosas. Es impresionante. Me pregunto si era bueno para bonos de carbono, ¿no? Porque cemento Claro. es salvaje, pues. Totalmente. Mira vos, qué interesante. Oye, y de los varios pedazos que tiene este negocio, también recuerdo que tienes un restaurante ahora. Sí, 420. 420. ¿Cómo inicias esa idea? ¿Cómo dices, perfecto, vamos a hacer esto? Porque estás en un laboratorio, a un restaurante, es noche y día. Sí, a ver, ahí nace... Hay varios factores. Hay varios factores que están detrás, alrededor, al lado y al frente de 420. La idea es, queríamos extender hemp y llevarlo a Cumbayá. No sabía si quería ponerme una tienda parecida a hemp en Cumbayá o alguna otra cosa diferente. Y un día, por cosas de la vida... Perdón, y Cumbayá es digamos, un pueblo, ¿no? No es una ciudad. Cumbayá, Es un pueblo aledaño a Quito que tiene dinero. capacidad adquisitiva, Capacidad adquisitiva. tal cual. Esa creo que era uno de los mayores factores, porque muchos de nuestros clientes, bueno, nuestra tienda está localizada en el corazón de Quito, el norte de Quito, y muchos de nuestros clientes vienen de Cumbayá o nos pedían desde Cumbayá. Entonces lo que queríamos era acercar un poquito el servicio hacia Cumbayá y ver de qué manera podríamos ir ya amplificando nuestra zona de cobertura. ¿Y por qué no abrir otra tienda? Entonces ahí es donde te digo, venía esa idea de abrir una tienda. Cumbayá, como tú dices, es un sitio con gente con poder adquisitivo. El parque de Cumbayá tiene locales de todo tipo, principalmente restaurantes, bares, discotecas, donde los arriendos eran excesivamente costosos. Quizás para una tienda no iba a ser el modelo de negocio perfecto, por eso me detuve un poquito. Y ahí en una reunión con los que son actualmente mis socios, mi hermano, su sobrino, político, un amigo de una empresa famosa también acá en Quito, estábamos en un almuerzo y comenzamos a conversar de la posibilidad de traer hemp a Cumbayá y que podríamos aplicar en distintas formas. Y personalmente tuve una idea. Nosotros ya vendíamos productos que la gente nos pedía, que nos consultaba, que si es que lo podían utilizar de manera gastronómica o que no sean las gotitas sublinguales, sino si es que podían aplicarlo en la bebida o en cosas así. Ahí fue cuando se me ocurrió, ese fue nuestro siguiente paso, una gran inversión que hice en los equipos de nanotecnología. Entonces, ¿qué hace la nanotecnología? Nos permite convertir el aceite de cannabis en un hidrosoluble. Entonces, la amplificación de oportunidades es gigantesca. Si tú ponías gotas de aceite en una bebida o en un café, flotan, la absorción es mínima, no es del mismo efecto. Cuando tú lo conviertes en nano CBD al aceite, haciéndolo hidrosoluble, rompes el tamaño de la partícula,
más o menos a la 20ª parte, lo divides en 20 tamaños, y eso permite que tu organismo lo absorba de una manera mucho más eficiente, incrementando la absorción del 10% a cerca del 90%. Entonces, claro, en este punto decidimos hacer unas pruebas. Yo ya tenía los equipos, hicimos nano CBD, líquido, poníamos, y claro, dentro de mis experiencias de aceites, teníamos el aceite que te relaja, el aceite que te concentra, el aceite que te calma el dolor y el aceite que te ayuda a descansar mejor. Entonces dijimos, ¿por qué no nos ponemos un barcito en donde tú puedas ir y vivas la experiencia? Que tú pidas lo que quieras de comer, lo que sea, y si quieres vivir la experiencia canábica, tengas la oportunidad de solicitarla. Ah, ¿sabes qué? Quiero algo que me relaje. Tenga, pum, pum, pum. Espectacular. O sea, en concepto, en criterios nos parecía brillante. Y tenía todo alrededor, un montón más de cosas y charlas y bla, bla, bla. Bueno, para todo esto, uno de los socios estaba justamente dejando un local ahí en Cumbayá, que él tenía una micro cervecería. Entonces, todo coincidió. Pucha, yo estoy dejando, ¿qué les parece si ahí ponemos y no dejamos el local y bla, bla, bla? Y así nace Cubenti como un modelo de negocio, creo que, para ser sincero, un poco anticipado a lo que nuestra sociedad se permite. Porque ves todavía mucho... Sí, aún existe demasiado, mucha gente que tiene estos prejuicios sí. y tienes todos estos miedos, ¿no? Entonces, bueno, nace Cubenti de esa forma, arranca bastante bien. Nosotros también novatos en el modelo de negocio de restaurantes. Teníamos muchísimo personal. El sitio era muy grande. El sitio es como para 300 personas. Quizás si es que lo hubiéramos hecho más chiquito. Bueno, ¿a qué voy? Es que al día de hoy es un negocio rentable, pero a una escala baja. No es un modelo de negocio que lo quisiéramos mantener. Estamos buscando otras opciones, tratamos de ver alguna otra salida para que sea algo más rentable y que sea más exitoso para todos los que formamos parte de. Y en la escala de los distintos negocios que tienes, ¿cuál es el que más te gusta? O ranquémoslo. Entonces, el restaurante más difícil, el que no... Sí, no ese va al piso. No, el modelo de negocio del restaurante me encanta. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Te encanta porque te gusta el movimiento o porque No. los números...? Exacto. Me encanta como modelo. Por ejemplo, hemos tenido la visita de un montón de gente extranjera. Y esto, por ejemplo, nuestra normativa en el Ecuador nos permite el desarrollo de este tipo de negocios. Por ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes hacer bebidas que tengan alcohol y que tengan cannabis. Ya, Acá sí puedes. ¿Por qué? No hay normativa. Allá la FDA, que es nuestro ARCSA, para que se entienda la analogía, no regula la industria del cannabis. La FDA, allá tú desarrollas productos y dices, no está testeado por la FDA, consuma a su propio riesgo. Y lo único que dijo la FDA es, no me mezclen alcohol, no mezclen drogas, por decirlo de alguna forma. Entonces tienen ciertas restricciones. Han venido un montón de extranjeros, no solamente gringos, sino de europeos, latinoamericanos, y ven el modelo de negocio y se fascinan, o sea, les encanta. Aquí la gente que nos ha visitado también le encanta, le gusta. Yo creo que es una nueva tendencia, ¿no? Ofrecerle al cliente una experiencia distinta, que tú en un producto puedas percibir un efecto de manera inmediata. Desde mi punto de vista es increíble, pero sí, si es que tú le dices, si yo te digo a ti, oye, a través de una bebida vas a sentir algo increíble, tú dices, qué bacán, probemos. Pero si ya te digo que es en base de cannabis, ¡pum!, salta no sé. ¿Sí me cachas? Entonces, quizás eso fue lo que nos ha detenido un poquito. Por eso digo que es extemporáneo. El restaurante, quizás en una época más adelante, hubiera sido más exitoso. El día de hoy me gusta el modelo de negocio, pero no tenemos la clientela que quisiéramos. No tenemos la afluencia que quisiéramos. Entonces, sí, bataleamos. Económicamente no es un modelo de negocio que sea muy rentable. Después, regresando a lo que me preguntas, ¿qué es lo que más me gusta? Obviamente creo que está relacionado con mi formación en la parte canábica, que es el desarrollo de las fórmulas magistrales. Eso me ha permitido... Nuestras fórmulas contienen entre 15 y 50 elementos diferentes. Wow. Y sigo escuchando fórmula magistral. ¿Qué significa el magistral? Una fórmula magistral es cuando tú escoges los elementos que participan dentro del producto de una manera responsable, de una manera en la que realmente le va a hacer efecto al consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? No es
échale 2 cucharaditas de azúcar al café. Que eso más o menos nos sirve a todos o le gusta a todos, ¿sí me explico? Una fórmula magistral contempla el conocimiento de que este compuesto le sirve al ser humano en tal proporción. Tantos miligramos le hacen bien para que sienta su efecto. Científicamente. Científicamente. Excelente. Eso es una fórmula magistral. Ok. Y es el negocio, la columna de todo tu... Sí, yo creería que ese es el... ¿Cómo te la columna. experiencia en comercializar esto, abrir tiendas versus en línea? He abierto... A ver, tenemos nuestra tienda matriz, que esa es la propia. Después hemos aperturado... Primero arrancamos con un modelo de distribuidores. Yo considero que el tener tiendas propias consideré en su momento, hace un par de años que arrancamos esto, consideré que tener tiendas propias iba a demandar demasiado tiempo, control. Tú sabes que el emprendedor en el Ecuador es perjudicado por todas las políticas sociales que tenemos. Es decir, el empleado siempre va a tener más privilegios, va a tener beneficios. El emprendedor siempre está de último. Es el último, claro. Entonces yo dije, no me voy a complicar, voy a tener nuestra matriz, nuestra base, y vamos a comenzar a distribuir. Darles los productos a distintos distribuidores que tengan sus propias tiendas, que tengan sus puntos de venta, tendrán sus márgenes de utilidad, punto. Entonces de esa manera comenzamos a crecer. Como te dije, no es legal hacer publicidad en redes sociales, entonces el modelo de hacerlo en línea, la venta en línea, no lo descarté, pero no le di mucha fuerza. Creamos nuestro portal de ventas, tenemos un portal de ventas espectacular, pero nunca jamás hemos gastado un centavo en publicidad. Después de las tiendas que se ponían los distribuidores, arrancamos el modelo de negocio de franquicias, porque ya generamos un nombre, generamos un posicionamiento y cada vez teníamos más gente queriendo vincularse con la marca. Entonces, bueno, dijimos, saquémosle provecho a la situación, tampoco nos regalemos, o sea, tampoco estemos dando solo el productito con descuento porque no te beneficia. Saquémosle provecho a la marca, hemos hecho una marca muy sólida, vendamos las franquicias. Entonces ahora recién hace menos de un año vendimos la primera franquicia, ya tenemos 3 franquicias vendidas. Nos están pidiendo ahora para otras partes del mundo, vamos a abrir una en Panamá. Bueno, aquí en el Ecuador estamos en casi todas las provincias. Y afuera empezamos con Colombia, vamos a tener algo en Panamá, vamos a tener algo en Paraguay y algo en Estados Unidos de inicio. Qué bien, felicitaciones, Edu, wow. O sea, ahorita es el momento del punto de inflexión donde creces, boom, explotas. Tal cual. Y lo hemos venido haciendo, como te dije, con recursos propios. Nunca hemos pedido un crédito, no tenemos una sola deuda. Es un modelo que nos ha permitido ir como una hormiguita de poquito en poquito. Y ahora viendo, ¿cuántos años para atrás son? Originalmente, o sea, desde que arranqué con toda la investigación y bla, 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 son cerca de 8. Y desde que ya constituí Hemp, son 4 y un poquitito. Viendo para atrás, ¿hubiera sido beneficioso tener deuda? ¿O crees que sacaba deuda, pasaba esto? ¿O crecer de esa forma que has crecido ha sido la forma adecuada? Yo creo que una deuda tiene que ser positiva. Las deudas son positivas si es que las sabes manejar correctamente y sabes a qué canalizar el dinero que te está ingresando. Es incierto, ¿no? Claro, el futuro es siempre incierto. Y tuve muchas oportunidades. O sea, después de que tuvimos este bajón de los inversionistas europeos, tuvimos un montón, hasta el día de hoy tenemos un montón de gente queriendo invertir. Y te soy honesto, esta industria está... No diría que es volátil, pero está avanzando a un ritmo tan frenético que no sabes cuál va a ser la nueva tendencia. Entonces, mal haría yo en aceptar dinero de alguien, sea de un banco, sea de un inversionista, sea de cualquier parte, sin saber exactamente hacia dónde lo destinaría. Entonces, yo creo que la decisión que tomé en su momento de ir creciendo a medida que la industria iba creciendo de nuestra mano y vamos viendo por dónde iba y nos ha permitido no desperdiciar recursos, nos ha permitido destinar cada recurso a cositas puntuales. Por ejemplo, hay otras empresas en la industria que tuvieron muchos recursos desde el día 1 y destinaron esos recursos a cierta área y al día de hoy tienen $2 millones parados porque no funcionó. ¿Me explico? ¿Cambió la industria?
cambió la industria, cambió el modelo de negocio, sus enfoques, sus perspectivas. Es que es una industria global. Pese a que estamos en el Ecuador, es una industria global. Nosotros cultivamos, producimos y tenemos que movilizar para que conviertan esta producción en los extractos y en cosas. Entonces, creo que ha sido acertado. Al día de hoy ya somos un poquito más sólidos, ya estamos en capacidad de recibir una inversión. De hecho, lo estamos haciendo. Ya estamos en capacidad de recibir una inversión no muy grande, pero sí que nos permita dar un pasito más fuerte. En lugar de subir un escalón, que nos peguemos unos 2 escalones de golpe. Pero no 10, que no sabemos si es que va a funcionar. ¿Y qué te dirías a ti, Edu, si te pudieses ver hace 8 años? Ah, qué buena pregunta. Esa es una pregunta que no me la había planteado nunca. ¿Qué me diría a mí mismo? Y te puedo decir lo que sea, ¿no? Es decir, mira, no te abras este negocio o no te juntes con esta persona. ¿Qué te dirías a ti mismo? Más que tema filosófico y eso. ¿Por qué? Porque yo sí creo que hay mucha gente que nos ve y está pensando en emprender y especialmente con los cambios de hoy en día. Ya arquitectos, chao, inteligencia artificial. O sea, mucha gente pierde el empleo y nos vuelve a ver. ¿Ustedes son emprendedores de cuánto tiempo? Ya, ¿cómo se hace? Entonces, ¿qué te dirías tú hace 8 años para ver si esas personas dicen, no he pensado en eso? Mí mismo, ponte pilas. Me diría... Pero lo has hecho súper bien, no creo que sea por ahí. O sea. Sí, ¿no? Gracias a Dios, no ha sido un negocio millonario, ni mucho menos. Ha sido un Todavía, negocio... ojo. Sí, hasta ahora. Ojalá que en algún punto. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué siento en esta época de la vida? Más allá de qué me diría, es lo que siempre nos llegaron a decir nuestros padres, que cuando encuentras realmente tu vocación, dejas de trabajar. Y para mí era muy difícil entenderlo. O sea, claro, para nosotros de chiquitos nuestra vocación era ser futbolista. ¿Me cachas? O sea, o ser astronauta, o tener alguna profesión. Que yo creo que muchos de nuestros amigos, compañeros y gente cercana, familiares, yo no sé cuántos disfruten del trabajo como yo disfruto el mío. O sea, y eso es como lo hablamos con mi mamá ahora, es chuta. Salió algo bueno de una desgracia y no te lo imaginabas. Entonces siempre busca, nunca te quedes con algo que no te hace completamente feliz. Sigue siendo filosófico, sigue siendo muy extravagante de cierta manera, pero lo entendí. O sea, lo entendí de verdad, porque ahora tengo 41 años de edad, me acuesto hasta las 2, 3 de la mañana, siempre leyendo algo nuevo, escuchando algo nuevo, me despierto a las 6 de la mañana poniendo un nuevo podcast, todos los días. O sea, desde que empecé esto hace 8 años, todos los santos días quiero absorber algo nuevo, quiero aprender algo nuevo, quiero desarrollar algo nuevo. Entonces te ilusiona un montón. Entonces yo creo que si me conozco yo mismo hace 8 años y tengo la oportunidad de hablarme, me doy ánimos, me enfoco y me digo, oye, estás haciendo bien las cosas y métele ganas. Consigue buenos socios, quizás no diversifiques en muchas áreas, enfócate en un par en las que más feliz te hagan y dale adelante. Más feliz te hagan. Más feliz te Qué hagan. bien, esa es una nueva métrica en este show. Qué bien. Es que es salvaje, ya cuando te hace algo feliz, tienes libertad de desarrollo tremendo. Y encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Como lo que conversábamos hace un rato, fuera de cámaras. Lo que se viene, hay mucha gente que está aterrorizada con el tema de la inteligencia artificial. Yo le veo con los ojos, parezco niño en el salón del juguete, ganándose el premio que nunca me gané de tienes 2 minutos para escoger lo que quieras. ¿Te acuerdas de ese premio? Claro, había un show donde te metías con un niño, aquí está tu carrito en una juguetería, tienes 2 minutos, de lo que entra en la carrita te llevas gratis. Creo que nunca en mi vida decía algo más que eso. Sí. Cuando era niño siempre quería ganarme el tienes 2 minutos para escoger lo que quieras. Yo ya tenía planificado que me iba a coger. Claro, deberíamos hacer eso, mira. Salvaje, ya podemos. salvaje. Entonces, Wow, ya, ok. Me contabas justo una historia saliendo un poco al tema de inteligencia artificial. Tú acabas de hacer una aplicación ayer y no es que eres programador. tal cual. O sea, ¿Y una aplicación que habías soñado cuánto tiempo? yo te digo, a ver,
para que se entienda el concepto, yo trabajo con un montón de doctores. Ya. ¿Ya? Doctores que estudiaron algo de endocannabinología y son doctores tradicionales. Entonces conocen de cannabis y obviamente conocen de medicina tradicional. Y ellos me piden muchos de nuestros productos. Y yo he ido de a poquito, he querido brindarles un poco de mi conocimiento, de mi formación, que es microscópica al lado del conocimiento que ellos tienen y de su formación, pero mi especialidad de conocer cierto tipo de cannabinoides, todo lo relacionado al cannabis. Es profunda. Que es mucho más profunda, exactamente. He querido brindárselas diciéndoles, oye, mira, no te limites a pedirme uno de mis productos, que gracias a Dios son muy buenos, pero también tengo la opción y les he abierto un menú. Un menú básico, no tan extenso como el que usamos nosotros, pero un menú en el que tú puedes escoger. Ya no me digas, para que se entienda otra vez, otra analogía, ya no me pidas si tienes hambre una hamburguesa. Ahora tienes la posibilidad de escoger qué tipo de lechuga, tienes la posibilidad de escoger qué tipo de carne, en qué término de cocción, qué tipo de pan. Entonces les he abierto un poquito la mente diciéndoles, escoge esto te sirve para esto. Y aún no tienen el know-how de para qué sirve un terpeno, qué potencia tiene el terpeno, para qué sirve un cannabinoide, qué potencia tiene este cannabinoide, cosas así. Entonces yo siempre soñé con tener una aplicación donde yo pueda incluir los compuestos activos con los que yo trabajo y que sea algo súper, súper intuitivo. Que yo te diga a ti, que tú eres un doctor, y te diga, mira, aquí está todos los ingredientes que tú puedes escoger, de los que yo trabajo. Y tú tocas a cada ingrediente y te va a decir exactamente qué tiene, para qué sirve, y cuál es su potencia, y cuáles son sus beneficios, y cuáles son sus riesgos, y cuáles son sus interacciones con medicinas tradicionales. Así de salvaje. Entonces, abres un cannabinoide, ves sus propiedades, y después escoges, mira, yo conozco del CBD, que sé que es ansiolítico, lo selecciono, después escojo este terpeno, y desarrollas la fórmula. Y eso me envías a mí, y yo en el laboratorio te la preparo para tu paciente. ¡Wow! Eso, aunque suene ¡Qué bestia! Loco, fue lo que logré hacer ayer. Felicitaciones, man. Es una locura, me fascina. Por eso te digo que la inteligencia artificial se viene con cosas salvajes. No sé cuánto nos dure, porque también viene el tema de las computadoras cuánticas, de la física cuántica, que el momento que ya IBM o cualquiera de las empresas que están detrás de esto logren descifrar la estabilidad de los chips cuánticos, todo desaparece. Desaparece el Bitcoin, desaparece la seguridad, desaparece la inteligencia artificial. Ese va a ser el punto de inflexión que va a vivir la humanidad pronto. No sé cuánto. Pero ese es lo único que me quita el sueño. Mientras tanto, mientras estemos con la inteligencia artificial ahí rondando, soy feliz. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. ¿Y algo quieres decir antes de...? No, me encanta tu nueva faceta, me encanta todo esto que estás haciendo. Siempre, como te dije temprano, hace un rato, te veo innovando y te veo buscando hacer nuevas cosas y es chévere. Yo creo que estamos en esa etapa de nuestras vidas, pertenecemos a esa generación, no estamos quietos, estamos siempre buscando algo nuevo. Así que te felicito, Neicinho. Y gracias, Edu. La próxima, cuando quieras, estamos ahí en Hemp y hacemos estas cosas novedosas que estábamos conversando. Me encanta, gracias. Y hasta una próxima ocasión. Gracias también. Gracias, Javi.